resistir el veto del presidente Milei a dos leyes, ustedes saben, a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica, la ley Garrahan. Está así la plaza vacía, como están viendo en el dron en vivo de La Nación, y vamos a contarles en un ratito con Gustavo Carabajal cómo será el operativo hoy, un operativo importante donde, como están viendo ahora, lo que se va a hacer es blindar el Congreso. ¿Por qué? Porque habrá una marcha muy importante, que se estima a la tarde será su punto más alto, alrededor de las 5 de la tarde, donde hay muchísimas personas, les vamos a ir contando todos los que se van a manifestar esta tarde y tratando de que el Congreso insista en estas leyes. ¿Por qué hablé del gobierno y se me mezcló el gobierno? Porque el gobierno está muy pero muy preocupado por el día de hoy, por lo que pasa dentro del Congreso. Hay muchas negociaciones, hay algunas partidas a las provincias que un poco ofician de negociación entre los gobernadores y sus diputados y el gobierno. Lo importante para contar, para que no nos olvidemos, es que hoy es un día de otro quórum necesario. Se necesitan 2/3 para que empiece a discutirse la insistencia de los vetos. En el Congreso está Laura Serra siguiendo todo esto en detalle. Hola Laura, ¿cómo estás? Buen día. Hola María Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, dijimos 2/3 se necesitan. Se empieza la discusión con la ley del financiamiento a las universidades. ¿Qué es lo que hasta ahora sabemos de esta discusión que va a empezar en un ratito nada más? La sesión está convocada a las 13, seguramente va a arrancar 13:30, María Laura. El primer veto que se va a trabajar, que se va a tratar acá en la Cámara de Diputados, es justamente la ley del Garrahan. Es la ley que declara la emergencia en el servicio pediátrico de los hospitales nacionales. Ese va a ser el primer tema que se va a trabajar acá en la Cámara de Diputados. En segundo lugar viene el tratamiento del veto a la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo viene el poroteo, María Laura? En la oposición hay confianza de que se va a poder resistir el veto en la primera de las leyes, esto es la de la ley que garantiza el financiamiento a los hospitales pediátricos, entre ellos el Garrahan, pero la cosa viene más peleada, voto a voto, me dicen, para la segunda de las leyes que tiene que ver con el financiamiento universitario. A ver, vamos a empezar, si te parece, en el momento en que tengamos las placas de cuáles son los diputados que tienen dudas, o que por lo menos nosotros tenemos dudas, de dos grupos de diputados. Uno son los que no estuvieron en la discusión del 6 de agosto, que promulgó la ley de emergencia pediátrica, que repetimos es la que va a empezar ahora. Los ausentes, tengo a Claudio Jacqueline, la suerte de que vamos a hablar con él. Miren, esta es una parte de los que no estuvieron el 6 de agosto. Toda esta cantidad... estos son algunos nada más. Y tenemos alguna idea entre Laura y Claudio y yo. Les vamos a ir contando qué es lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar en Misiones? Bueno, hay una partida que el gobierno le acercó a Misiones, ¿no? Una partida ayer. Sí, y son los 4 que estuvieron. Un montón de millones. El viernes. El viernes son casi 3 millones de dólares. En realidad, para las necesidades provinciales no es mucha plata, pero entre la no distribución y eso ya era bastante. De los 4, algunos habían estado ausentes y otros se abstuvieron, y ahí es donde está apuntando el gobierno, entre abstenciones y ausentes. A ver si podemos volver a poner la lista. Los diputados de Misiones, recién dijimos, tienen que ver con la discusión es, ¿votarán influidos porque el gobierno le giró partidas? Bueno, esto también pasa en otras provincias que se ven en el resto de las listas. Por ejemplo, en Santa Fe, en Mendoza, también allí, Laura, hubo ingresos de dinero, ¿no?, de parte del gobierno. Sí, en el caso de Santa Fe, el gobernador ya dijo que quienes responden a él van a votar en contra del veto. O sea, lo que pasa es que acá es hasta dónde puede alinear al gobernador a los diputados. Una de ellas era Germana Figueroa Casas, que era la que estaba en dudas. Bueno, habrá que ver si hoy está presente y si vota y cómo vota. Exactamente. Bueno, hay de todo en ese grupo. María Laura. Sí, señora. Bueno, te cuento, justamente entre los 4, entre los ausentes, fueron 18 en total cuando se votó la ley acá en Diputados,
hubo 4 misioneros. Por la información que yo tengo a último momento, al parecer, estos 4 misioneros van a rechazar, mejor dicho, van a blindar el veto. Claro, por eso hablábamos de que el gobierno el viernes le giró una partida y que eso tiene muchísimo que ver. 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos le giró a Misiones el viernes pasado. A ver, esto de alguna manera endulza a los legisladores para jugar en esta oportunidad a favor del oficialismo. Vamos a mostrar ahora a quiénes han sido los que se abstuvieron, porque también hay un número más pequeño, más corto, lo tenemos en una placa, pero lo importante es que no sabemos qué va a pasar hoy con quienes se abstuvieron. Lo tenemos, podemos compartirlos, estamos hablando de menos diputados que los que no fueron, pero es interesante porque hay algunos muy conocidos como Ricardo López Murphy, ¿no? Sí, que anoche dijo voy a ver, no se pronunció a favor del veto, pero tampoco en contra. Dijo voy a ver cómo se comportan. Ahí yo te decía, mira, acá aparece Ana Clara Romero, responde a Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Es la primera candidata a diputada nacional por Chubut y ese es uno de los lugares donde estaban apuntando a que acompañe el rechazo al veto. La otra es Silvia Lospenato, que está también en la lista. Silvia Lospenato hoy vota en contra del veto, se había abstenido en la sesión anterior en la que se trató la ley. Hoy tiene decidido votar en contra del veto. Es la única hasta ahora, Laura, Claudio, que sabemos que vota en contra del veto, ¿verdad? De todo este grupo que no votó, porque se abstuvo o porque estuvo ausente. ¿Laura? Sí, te estoy escuchando, María Laura. Sí, otro de los diputados que votaría a favor. Esto siempre pongo en potencial, María Laura, porque hasta ¿A favor de la ley cualquier cosa, o a favor del veto? A favor de la ley, sí. Favor de la ley sería Agustín Domingo, un diputado que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec. Correcto. Ese es otro que ha confirmado que va a votar en contra del veto. Correcto. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, acá hay mucho lío. Mucho lío, sí, perdón, Laura. Vamos a conectar con Maya ahora. Maya Jastres-Blaski está en el gobierno, está en la Casa Rosada y queremos saber cómo es el clima ante semejante movida de la gente en la calle y semejante discusión en el Congreso. ¿Cómo estás, Maya? Buen día. Buen día, María Laura. Sí, obviamente en el gobierno hay mucha preocupación, intentos de último minuto para tratar de sostener los vetos de Javier Milei. Hasta ayer había alguna expectativa con la ley de universidades, menos chances con la ley de financiamiento o de emergencia pediátrica, la ley Garrahan, pero hasta ahora yo te diría que en el gobierno no tienen los números todavía, están haciendo todas las gestiones posibles. Me cuentan que encuentran mayor resistencia en los gobernadores, pese a que el gobierno empezó a abrir la billetera, digamos, y a tener gestos concretos y por primera vez económicos con algunos gobernadores para tratar de retener sus voluntades. Esta vez no encuentran la misma predisposición que tuvieron, por ejemplo, con la ley de jubilaciones, que, ¿se acuerdan? Ese veto lo lograron sostener. ¿Se acuerdan que hubo una sesión donde Milei perdió el veto a la ley de emergencia en discapacidad, pero retuvo el veto a la ley de jubilaciones? Bueno, esta vez había también un intento para ver si podían salvar, aunque sea una de las dos. A esta hora está muy difícil. Está trabajando, obviamente, bueno, por un lado Martín Menem en diputados, Lisandro Catalán, que es el flamante ministro del Interior, y también un poco el ala de Santiago Caputo, que en las últimas horas se incorporó un poco a este trabajo político más sotoboche, más de tejer por lo bajo para ver si se llega al número, pero la tienen muy difícil. A ver, espera un segundito, porque bueno, lo que tengo entendido, sí, que es lo que también dijo Laura, Claudio, es que la tienen difícil o casi imposible con la ley Garrahan. Con Garrahan. En pero cambio, que la otra, la de financiamiento universitario, puede no salir, sí, o está peleado. Sí, y a esto, algo que le quería comentar a Maya, para ver cómo lo veía ella, lo que hemos visto es que han enfocado toda la operación sobre la ley de financiamiento universitario, tanto en el terreno, trabajando sobre los gobernadores y sobre los diputados,
como el aparato mediático se ha puesto en marcha como hacía ya bastante tiempo, que no se veía, instalando temas, cuestionando el manejo de la universidad, instalando que hay opacidad, instalando cosas como, por ejemplo, ingresos que las autoridades de la universidad han desmentido rotundamente. Disculpen todos, lo acaba de nombrar y me parece importante que veamos. Hay una discusión que plantea el gobierno, que es Luis Caputo, cuando publica un tuit y da a entender que Jacobiti está cobrando 6 veces más que el ministro de Economía. Esto es lo que dijo en Twitter. Por ejemplo, es una de las cuestiones que está planteando Claudio, que está instalando el gobierno para que haya otras discusiones. O sea, cobra más que cualquier ministro, dijo. Sí, 6 veces más. Desde las primeras líneas, desde el ministro Caputo, desde Sturzenegger, desde el propio presidente, desde todos los operadores digitales que tiene el gobierno están hoy instalando este tipo de cosas, instalando... Pero espera, antes que pases a otro, mostremos lo que contestó Jacobiti, porque correcto. Nobleza obliga, porque claro, para Jacobiti es una infamia, dice que es falso y que tiene, por el cargo que tiene como ministro de Economía, tiene toda la información para averiguarlo. No solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada. Abajo en este tuit se ven los recibos de sueldo. Ahí está sintetizado, como ven en el graph, 2.400.000. Lo que dijo Caputo es que ganaba muchísimo más, ¿no? Esto es lo que vos decís. Están intentando instalar. Esto hay como esto más de estas cuestiones. Hay varias de estas respecto de el financiamiento, respecto de lo que ocurre con la toma de supuesta asistencia a los que no van a las clases abiertas o a los que no van a la marcha, cosa que han negado las autoridades de todas las facultades de la UBA, diciendo esto no ocurre, esto no ha sido así, que se tome asistencia a quienes no van a la marcha, a quienes no van a las clases abiertas. Digo, es una escalada que ha venido en los últimos días tratando de poner a la opinión pública en contra de quienes demandan por la vigencia de la ley de financiamiento universitario. A ver, la intención sería que haya menos gente en la marcha. Exactamente. Que no haya también en el Congreso un clima como para que se insista en la ley. Crearle el clima a los diputados que estén para sostener el veto de que hay algún clima de opinión favorable a sostener el veto y mantener la restricción a las universidades. Maya, te escuchamos. A ver ¿Qué querés agregar sobre esto? Sí, claro. Primero que también Milei se metió en la discusión. Ayer desde Paraguay dijo que hubo una operación para decir que Milei quería cerrar la universidad pública y que eso no era cierto. Así que, bueno, un poco aportando a este discurso que está emitiendo el gobierno. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Ellos en el poroteo fino veían que había más chances de salvar la ley de financiamiento universitario, el veto a la ley de financiamiento universitario, y que el veto a la ley Garrahan estaba más escurridizo. Pero les digo, a esta hora yo consulté y ellos no tienen garantías de que puedan salvar el veto a la ley universitaria. Y tiene que ver también con una cuestión política. Como ocurrió, insisto, la otra vez, no es lo mismo perder las dos batallas que por lo menos mostrar que el gobierno todavía tiene capacidad política de salvar algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces me parece que ya a esta altura tiene que ver más con una cuestión de fortalecerse desde esta idea de todavía tener cierto manejo de algunas cosas y poder retener algunos vetos de Milei. Ahora, lo importante de lo que estás agregando ahora es que si el Congreso tiene los 2/3, que seguramente los va a tener, eso estimo yo, porque empiezan con la cuestión del Garrahan, para insistir con esta ley, faltan unos minutos nada más, o sea, falta menos de una hora, faltan 45 minutos. ¿El gobierno sigue en estos minutos también negociando, Maya? Sí, totalmente. Y además un agregado, porque en la sesión anterior, donde se trataban los vetos anteriores, la actitud del gobierno no era la de ahora. Ahora el gobierno dijo, estoy en modo dialoguista, estoy buscando la gobernabilidad. Entonces, esta sesión tiene mucha relevancia política desde ese lugar. Es un gobierno que como mensaje a todo el sistema le está diciendo, estoy en busca de la gobernabilidad. Llega el momento de tratar los vetos de Milei. Si tiene 2 derrotas al hilo, va a ser un golpe fuerte. Bueno, quiero ver la opinión de Laura de lo que está escuchando, porque lo que dice Maya es el gobierno tiene miedo de perder los 2 vetos. Laura.
Efectivamente, María Laura, y coincidiendo con Maya, ¿no? Esta actitud, entre comillas, dialoguista del gobierno, yo creo que más que todo está dispuesto a abrir un poquito más la billetera. Esto se vio con la distribución de ATN del viernes pasado, pero también en el presupuesto 2026 aumenta en un 156% aproximadamente la cantidad, el monto que se distribuye de aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Son guiños que está haciendo el gobierno para tratar de acercarse a los gobernadores que en algún momento supieron serle afines y que ahora se muestran más distantes. Son todos gestos que buscan justamente tratar de evitar más tropiezos en un Congreso que hasta ahora viene siendo extremadamente adverso. Y como decía Maya hace un ratito, el mayor temor tiene que ver justamente con la ley de financiamiento universitario, que si querés rápidamente lo repasamos. ¿Qué es lo que procura? Justamente garantizar no solamente la recomposición salarial de todos los trabajadores de las universidades públicas, sino que lo hace también retroactivo al año pasado. Así también procura actualizar los gastos de funcionamiento, también de los hospitales universitarios, en fin. Es bastante amplio el proyecto de ley que, recordemos, tuvo un correlato el año pasado, resultó vetado, el gobierno logró blindar ese veto. Esta es la segunda oportunidad. Si te parece bien, Laura, nos vemos adentro del recinto. Entiendo que tenés que entrar y nuestro móvil también. Estamos, por supuesto, con nuestros móviles en el Congreso, afuera y adentro. Maya, ¿querés agregar algo más? Porque me parece muy importante esto que dijiste y quiero sumar a Carlos Fara y sumar a Lorenzo Sigó, que está con nosotros, porque lo que pase hoy tendrá seguramente muchísimas consecuencias. Maya. Sí, no se olviden de la segunda parte de la sesión prevista para hoy, que tiene que ver con avanzar un paso más con la ley que reforma los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. Sí. Se podría emplazar a las comisiones de diputados para que traten este tema, ¿no? O sea, obligar a esas comisiones que están conducidas por libertarios para que traten este tema que ya tiene media sanción del Senado. Si se cambia el trámite de los DNU, es decir, si esta ley prospera, cambia toda la ecuación política en la Argentina. A Milei ya no le va a alcanzar el famoso tercio de héroes para salvar vetos. Entonces, me parece muy importante lo que está diciendo, de todo lo que dice Maya, de todo lo que estamos enumerando, ¿qué es lo más grave que le puede pasar hoy a Milei y al gobierno? Carlos. No, te diría que el tema de los vetos, en primer lugar, porque implica afectación presupuestaria, ¿no? Lo del DNU es muy importante para adelante, porque eso podría condicionar la gobernabilidad en la segunda parte del mandato. Claro. Pero bueno, tiene una urgencia, vamos a decir así, que tiene que ver con los vetos, con un comentario nada más, que es, esto es muy importante en lo político, porque el gobierno tiene que mostrar que no se le escapa el tema de las manos, es importante en lo económico, pero también decir que estas batallas en la opinión pública el gobierno ya las perdió. Ya las perdió, y con Lorenzo Sigó vamos a analizar, si es que se insisten con las leyes, cuánto de verdad afecta el famoso equilibrio fiscal. Lorenzo, solamente por lo que está por empezar, te pregunto, sabemos que la ley Garrahan es infinitesimal lo que influye, ¿verdad? Sí, y ese, por lo que ustedes mencionaban, es lo que el veto que se va a revertir de alguna manera o no va a quedar vigente. Sí, estamos hablando de un costo insignificante a nivel de un presupuesto nacional. Es un monto de menos de 0,1 del PIB, o sea, es una cifra muy acotada. Digamos, lo que quiero, digamos, aclarar es que no es que pone en riesgo el equilibrio fiscal. No, obviamente la suma de cosas, pero si en uno este ve caso, en particular. Particularmente en este caso es así como fue en su momento la ley de emergencia de Bahía Blanca, son montos pequeños. Muy pequeños. Dos cosas les quiero mostrar. Primero, que estamos en el Garrahan. No sé si Jean Libares está allí, nos interesa muchísimo. ¿Por qué estamos ahí? Estamos porque ahí empieza la marcha desde el Garrahan de todos los que trabajan en el hospital, que son muchísimos, con distintas profesiones, que empiezan a juntarse y que van a empezar esta marcha hacia el Congreso. Pero además Andy Ferreira está en Córdoba, porque en distintos lugares del país hay manifestaciones, hay reuniones, no es que solamente pasa en la capital federal. Ahí lo vemos a Andy, que está en el rectorado, justamente en el rectorado de la Universidad de Córdoba, una de las más importantes de la Argentina. ¿Cómo estás, Andy? Buen día.
¿Cómo estás, María Laura? Sí, es un lugar histórico donde estoy, en el rectorado de esta UNC, junto al rector, John Boretto, quien en minutos nomás tiene que partir rumbo al encuentro con los estudiantes, personal docente, no docente de la UNC y, por supuesto, los actores que van a participar del ámbito político y social de esta marcha. Inicialmente, y antes de ya ponerlos en contacto con ustedes, María Laura, le pregunto a Boretto si no es una contradicción que el presidente Milei en cadena nacional hace 3 días, hizo referencia a un aumento para la educación pública en el presupuesto 2026, mientras está expectante de sostener el veto justamente de la educación pública en la jornada de hoy. Buen día. Bueno, buen día. Con relación al anuncio sobre el presupuesto 2026, lo que hay que aclarar es que ese presupuesto anunciado ahí es el presupuesto que estamos ejecutando durante este año. Es decir, ahí no está contemplado un incremento del presupuesto. Es como anualizar lo que vamos a percibir en el mes de diciembre de este año por 12 meses. Es decir, no está contemplado lo que sí está contemplado en la ley de financiamiento que estamos insistiendo que sea ratificada por el Congreso, que plantea una recuperación de las distintas partidas del presupuesto universitario. Pero discursivamente no es una contradicción en sí mismo. Bueno, efectivamente, nosotros por eso que estamos reclamando que la ley de financiamiento se ratifique, porque fijaría una plataforma a partir de la cual se pueda discutir el presupuesto 2026, recuperando la marcada pérdida que ha habido en el presupuesto que estamos ejecutando durante este año, sobre todo en materia salarial. Boretto, María Laura, te ¿cómo escucha está? John Boretto. ¿Me escucha? Gracias por habernos atendido. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Simplemente quería Gracias. saber, así como escuchamos a distintos rectores del país, queríamos escuchar nada más y nada menos que el rector de la Universidad de Córdoba, para que le explique a la gente por qué es importante, a su criterio, la insistencia con la ley de financiamiento universitario y, sobre todo, qué es lo que han dejado de percibir que les complica el funcionamiento, por favor. Bueno, efectivamente, todas las partidas presupuestarias han sufrido pérdidas en el poder adquisitivo, sobre todo a nivel salarial, donde los salarios han perdido un 40%. Estamos hablando de un porcentaje muy significativo en los últimos 18 meses, un poco más. En el propio decreto que el presidente, en el cual dispuso el veto a esta ley, se reconoce ese hecho, esa diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación de este periodo. Pero a ver, espere, lo interrumpo. Usted dijo que sufrieron un 40%, ¿verdad?, los salarios, que me parece lo más importante de lo que acaba de decir. Sí. 40%, yo no sé cuánto reconoce el gobierno de esto. ¿Usted dice que lo reconoce, que los salarios perdieron el 40%? Bueno, en uno de los considerandos del decreto por el cual se dispone el veto, plantea que hay una diferencia de los aumentos otorgados respecto de la inflación que requeriría hacer un incremento que ellos dicen no lo pueden solventar, del orden del 40%. Correcto. Y por supuesto también hay un deterioro en las partidas para becas, en las partidas para gastos de funcionamiento. Hemos tenido que afrontar crecimientos en algunos rubros. Por ejemplo, en nuestra universidad particularmente, el crecimiento del costo de la energía eléctrica, el crecimiento de los gastos de seguridad, prácticamente se llevan el 70% de lo que percibimos como partidas para gastos de funcionamiento. Con el resto, más recursos propios que genera la universidad, tenemos que solventar otras actividades, los gastos de las facultades, la actividad de ciencia, que también ha sufrido recortes muy significativos, bueno, toda la actividad de extensionista, todo lo que no tenga que ver con salarios, que sabemos representan el 90% del presupuesto que recibimos del Estado Nacional, bueno, tiene que ser solventado con esas partidas para gastos de funcionamiento. Los docentes, de todos modos, lo que me interesa contar, y supongo que pasa lo mismo en Córdoba, van y dan clase, aunque realmente ganen 2 mangos, no les alcance la plata, porque un 40% es enorme, o sea, la pérdida que han tenido es enorme, y sin embargo van, ¿verdad?
Así es, por supuesto que ha sido un año complejo porque ha habido conflicto, naturalmente hay un desincentivo por parte de docentes que en algunos casos tienen que dedicarse a otras actividades y tenemos que reemplazarlos por docentes con menos experiencia. Si uno no logra revertir esta situación de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, no vamos a tener incentivos para retener profesionales, investigadores muy formados, con títulos de posgrado, que han caracterizado, que han dado los niveles de calidad que se le reconoce a las universidades públicas argentinas, tanto en la actividad académica como en la actividad de ciencia. Esto es muy importante contarlo, porque estamos hablando, Claudio, del funcionamiento casi, digamos, del conocimiento de la Argentina, ¿no? De lo que lo que transmiten los docentes es conocimiento, y los mejores dejan de ir, porque tienen otras ofertas mejores, porque se van del país, porque prefieren dedicarse a la actividad privada, porque realmente no les alcanza para tener las horas que tenían. Un fenómeno que cada vez se ha producido con más frecuencia, que ya lo hemos visto en otras etapas de la Argentina, que las consecuencias para revertirlo han sido complicadísimas, que es difícil revertir esto y que, como dice el rector, los docentes siguen con su compromiso, pero en una reducción de 40% de sus ingresos se hace muy complicado, de ingresos que ya de por sí eran bajos, porque esto también hay que decirlo. Los ingresos de los docentes universitarios, así como los docentes de todos los niveles, en la Argentina vienen siendo muy bajos y vienen siendo muy castigados. Esta es la realidad que está padeciendo hoy el sistema educativo argentino. John, lo escucho, rector. Sí, bueno, sí, efectivamente, como bien se decía ahí, los sueldos universitarios en la Argentina nunca fueron significativos. Si a eso se le suma una pérdida tan marcada como señalé del poder adquisitivo, la verdad que nos pone en una situación muy compleja para sostener los niveles de calidad, los estándares de calidad que pretendemos sostener en las universidades públicas argentinas y que siempre han sido una característica distintiva. Si uno compara los salarios docentes argentinos con, no lo estoy comparando con países europeos o con Estados Unidos, sino con países comparables como vecinos, Chile, Uruguay, claro, Brasil, Colombia, México, países que deberían ser comparables, estamos con diferencias muy significativas. Para darle una idea, en vez de hablar de los sueldos más bajos que hay en la universidad de docentes, podría hablarle del sueldo más alto que podría cobrar un profesor titular, o sea, la máxima categoría de un profesor, con dedicación exclusiva, es decir, dedicado solo a la universidad, 40 horas semanales, con título de doctorado, es decir, la máxima categoría y con el máximo de antigüedad. Con el máximo de antigüedad estaría percibiendo de bolsillo en este momento alrededor de 2.300.000 pesos claro, aproximadamente. Pero a ver, después de trabajar muchos años y muchas horas, lo pasamos, ¿no?, a dólares, sí, claro. Pero ese estoy hablando del sueldo más alto que percibe un pequeñísimo porcentaje de los docentes. ¿De cuántos años de trabajo? Además, eso representa, claro, además de 20 años de trabajo, 25 años de trabajo. Claro. Eso representan aproximadamente $1.500 al valor del dólar de hoy. Si uno lo compara con los países que le comenté recién, sí, Uruguay, Chile, Brasil, México, consultémosle, esas mismas características están entre 5.000 $6.000, $6.500 mensuales, para que tengamos dimensión de cuánta diferencia hay. Por supuesto que esa diferencia no se produjo solamente en este tiempo. En este tiempo se produjo un deterioro muy marcado que lo señalé en el 40%. Viene desde hace mucho tiempo esta deuda para que realmente los docentes y los investigadores argentinos tengan las remuneraciones más adecuadas. En general, cuando uno conoce, porque está en la familia de uno, porque tiene amigos, los que son docentes universitarios, hay que, digamos, desde hace rato que cobran mal, no es que cobran bien, no es que si se les da el 40% van a ganar bien. Ganan mal, lo hacen realmente por vocación, pero claro, muchos no viven de eso.
no viven de eso y lo tienen como y sobre todo los que más trabajan, los que tienen los más requeridos, los más importantes, pero lo tienen como un ingreso por lo menos por el viático. Ahora no, es prácticamente la nada misma, es el desincentivo total. Sí, y esa situación que vos decís de algunos trabajan otra cosa, depende de las carreras y universidades, claro, porque hay determinadas disciplinas donde la posibilidad de trabajar fuera del ámbito académico o del sistema de investigación, que es lo que acaba de decir el rector, que incorpora a los investigadores. Los investigadores hoy están sufriendo una sangría, el sistema de investigación de la Argentina feroz, porque empiezan a irse o al sector privado o al exterior porque ya no los contiene y porque los ingresos son insostenibles para mantener una familia. Que esa gente, los que tienen, por otro lado, son parte del sistema de investigación de la Argentina, no tienen posibilidad de trabajar en el sistema privado. Este es el otro detalle. Rector, le quiero preguntar algo. ¿Usted recuerda alguna historia de estas personas que ha perdido en este año y medio o en estos últimos tiempos? ¿Algunos profesores que ha perdido la Universidad Nacional de Córdoba justamente por todo esto que está pasando? Sobre todo, no una historia en particular, sobre todo eso suele ocurrir en las generaciones más jóvenes, donde incluso los salarios, como no, perciben montos más bajos por antigüedad, siguen siendo muy bajos. Entonces, en ese caso, muchos docentes, investigadores que se han formado, que tienen doctorados, bueno, tienen la posibilidad de muchas veces de emigrar al exterior. Esto también ha ocurrido en otras oportunidades, o insertarse en el ámbito privado. O sea, está bueno también que en el sector privado los profesionales de calidad que la universidad genera o forma, bueno, se inserten y contribuyan a generar valor ahí para la Argentina. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que estamos planteando es que una situación de tan poco incentivo en los niveles de los salarios docentes hace que la vocación que muchos tienen sea muy difícil de sostener, y por lo tanto es muy difícil de sostener en el mediano plazo a recursos humanos formados, donde incluso la universidad ha hecho una inversión, la sociedad, porque son universidades públicas, ha hecho una inversión muy significativa en la formación de esas personas. Y tener que reemplazarlos por a lo mejor personas con menos experiencia, obviamente va a tener un impacto en la calidad del trabajo que realizamos. Es importantísimo lo que está diciendo. Estamos hablando del conocimiento en la Argentina y se ha invertido plata en todos los que hemos pasado por las universidades públicas, se ha invertido plata. ¿Por qué? Porque es ingreso irrestricto, porque invierte el país para que sea gratuita, y se pierde toda esa inversión que se hizo. Eso por un lado. Y por el otro, esto que contaba Claudio, que yo no sé si lo escuchó, rector, antes que estuviéramos en el aire. Claudio dice, se abren otras discusiones, un poco para distraer. Si gana, ¿cuánto gana el vicerrector de la UBA? ¿Cómo tiene que ser el ingreso? ¿Qué pasa con el CBC? Se abren discusiones que son interesantes para discutir, pero en esta circunstancia lo que estamos diciendo es que se pierden los profesores jóvenes, talentosos, que querrían dar ese servicio de devolución de lo que han estudiado a la universidad, ¿verdad? Así es, así es. Por eso que nosotros sostenemos que es muy importante procurar esta recuperación del presupuesto universitario que plantea la ley de financiamiento, porque consideramos que más allá de una situación crítica de que se debe sostener un equilibrio de las cuentas públicas, eso no hay dudas, el proyecto que se está planteando no pone en riesgo esa cuestión, pero sí implica considerar como una prioridad estratégica un factor que es importante, el desarrollo de la educación, que siempre ha sido una característica distintiva de la Argentina, de la educación pública, de la ciencia. Absolutamente. Todos los países desarrollados del mundo que han alcanzado estándares de calidad de vida para su comunidad importantes, lo han hecho llevando adelante estrategias y políticas de largo plazo que apuntalan el desarrollo de la educación y de la ciencia. Hay algo que es muy difícil sostener
Lo escucho, lo escucho. Sí, sí, te escucho. No, dígame, es muy difícil sostener. No, digo que es muy difícil sostener un proyecto educativo porque no es que podemos contar, digamos, esta inestabilidad además de un presupuesto que, bueno, esperemos, además de que se sancione la ley, también tengamos para el 2026 un presupuesto, porque es difícil sostener políticas académicas y políticas científicas que no se pueden definir de un día para el otro, se tienen que sostener a lo largo del tiempo si no tenemos un grado razonable de previsibilidad respecto de los recursos con los que vamos a contar. Hay un tema que es redundante, Carlos, también quiero tu opinión mientras hablamos con el rector, Claudio, Lorenzo, que es que